Muy buenas noches, estimados participantes. Un placer saludarles. Mi nombre es Alexandra González y soy su tutora en este curso de minería de datos. Pues en este curso que es sumamente interesante y vamos a decir de impacto para su carrera, para su nivel profesional, pues conocer todo este conocimiento, adquirir esas habilidades y destrezas que les va a permitir comprender un poco el mercado que resulta ser tan atractivo como es el manejo de los datos, de grandes volúmenes de datos. Pues rápidamente les voy a repasar por acá qué es lo que nos espera en este curso. Vamos a mirar un poquito en qué consiste los contenidos que vamos a estar analizando, revisando, escudriñando, investigando durante este lapso académico con este curso de minería de datos. Vamos a tener una primera unidad didáctica que se llama Introducción a la minería de datos. Pues ahí vamos a descubrir un poco de dónde viene ese concepto de minería de datos, cuál es el origen, qué está pasando o cuál es la diferencia con el Big Data, que también es otro concepto que ya viene, como que dice, calando posiciones, calando en todos los ámbitos a nivel empresarial. También conoceremos un poco cómo es ese proceso de descubrimientos del conocimiento que también proviene de los orígenes de la minería de datos. Estaremos hablando sobre el propósito de la minería de datos, la importancia para las organizaciones, qué está pasando o cómo impacta la minería de datos ante la competencia de diferentes empresas, de diferentes rubros, de diferentes áreas que se enfocan a un mismo mercado, qué está pasando allí con el manejo de los datos y cómo ofrece este importante recurso una ventaja competitiva sobre otros competidores. Y bueno, ahí también vamos a analizar como punto final en esa unidad didáctica algunas aplicaciones que podemos estar analizando con respecto a la minería de datos. En una segunda unidad estaremos hablando ya entrando en materia, cuál es ese proceso de minería de datos. Entonces, vamos a definir cuáles son esas principales tareas que se deben realizar cuando el experto en datos está haciendo ese trabajo de minería. Y vamos a ver paso a paso cómo se desarrolla todo ese proceso. En la tercera unidad vamos a estar analizando todas esas técnicas de minería de datos, qué tipos de datos se pueden extraer, cuáles son las técnicas más utilizadas en la minería de datos, cómo aplicamos todo ese conocimiento para la resolución de problemas, para resoluciones de conflictos, y pues todo esto lo vamos a apoyar siempre con ejemplos, siempre con casos de estudios, para que podamos ver, vamos a decir, en vivo, qué está pasando con la minería de datos y cómo ayuda a resolver conflictos, cómo ayuda a resolver problemas o cómo buscamos una vía para obtener ventaja competitiva. Como última unidad didáctica en este curso de minería de datos estaremos viendo cuál es el alcance de la minería de datos, cómo las empresas obtienen esas ventajas competitivas, cuáles son aquellas herramientas que nos ayudan a obtener, vamos a decir, los mayores beneficios con el manejo inteligente de los datos, ¿ok? Asumándolos un poquito a lo que es el contenido o vamos a decir, el propósito principal del curso, es que, bueno, tenemos que preguntarnos cómo las empresas actualmente están generando información. Obviamente que la información es el principal activo para muchas empresas, es el principal activo con el que cuenta la empresa. La información tiene un costo muy elevado, pues hay que cuidarla, hay que protegerla, pero también hay que explotarla. Entonces, pues los datos y el buen manejo de los datos nos ayuda a controlar, a optimizar, a administrar, a examinar, investigar, planificar, proyectar,
hasta nos da elementos esenciales para negociar y tomar decisiones, apoyar esa toma de decisiones ante las inversiones, ante las alianzas, ante la ampliación del alcance del mercado de las empresas. Entonces es un recurso sumamente valioso y pues en este curso vamos a explotar toda esa información. Hablándoles un poquito, solamente para hacerles un abreboca, pues puedo decirles que ustedes van a encontrar un contenido bastante enriquecido en su curso. Podríamos decir, por lo menos haciendo una aproximación a lo que es el concepto de minería de datos. Pues, por ejemplo, según TIBCO, que es una empresa de computación en la nube, que desarrolla, es un grupo de empresas que desarrolla software para la nube. Por ejemplo, les puedo decir, entre comillas, un concepto que ellos manejan muy sofisticado, dice que la minería de datos es la explotación y el análisis de datos para descubrir patrones o reglas que sean significativas, que quiere decir que el que maneja los datos, ese es el descubrir esos patrones, esas reglas de comportamientos, de alguna manera le va a sacar provecho y le va a servir para tomar decisiones. Se tiene significado. No es lo mismo extraer datos o extraer... voy a hacer un poquito más simple. Si nosotros extraemos datos, o una persona que es de contabilidad extrae datos de, por ejemplo, de un departamento de nóminas, para esa persona de contabilidad es datos. Pero si yo extraigo datos para el departamento de contabilidad, siendo yo el jefe del departamento o el gerente o el analista, o sea, estoy en el área de contabilidad, para mí eso es información valiosa. Por eso el término de significativo quiere decir que lo que yo tengo a través del estudio de esos patrones y esas reglas, eso va a tener un significado para mí. A lo mejor para otras áreas de la organización son simplemente datos. Vamos a partir también de ese concepto muy básico, ¿ok? Estos datos se clasifican como una disciplina dentro del campo de las ciencias de datos, o sea, que la minería de datos, básicamente su columna vertebral es detectar de manera disciplinada cómo se comporta, qué patrones genera. Y les pongo un ejemplo muy básico. Por ejemplo, el comportamiento de compra de los consumidores. Cada vez que usted registra una compra, está registrando no solamente la compra que realiza el producto. Obviamente que la información del producto es valiosa, pero está tomando en consideración la fecha que compró, la temporada, el precio y cómo usted hace como consumidor la valoración de productos. ¿Cómo lo valora? Compra productos caros, compra productos económicos, con cuánta frecuencia compra, en qué sucursales compras, en qué estado compra. O sea, hay una cantidad de datos que se manejan sobre el comportamiento del consumidor y esos son patrones que son significativos o que generan datos significativos para que luego la empresa preferida de ese consumidor empiece a enviarle información a través del WhatsApp, a través del correo electrónico e inclusive dependiendo de la tendencia del comportamiento de sus consumidores, puede generar campañas publicitarias efectivas para seguir aumentando el mercado o la cuota de público objetivo de su empresa. Algo así tan sencillo. ¿Ok? Inclusive, mire, hasta la simple compra de un vehículo, hasta la simple compra de un electrónico, eso genera datos sumamente significativos para las empresas que proveen ese tipo de productos. Y lo mismo sucede con los servicios, ¿vale? Lo mismo sucede con los servicios, sobre todo en el sector del turismo. En el sector del turismo es esencial conocer cómo se comporta ese consumidor turista con relación a la adquisición de los servicios turísticos. Si le gusta alojarse en hoteles 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, qué es lo que valora de acuerdo a la calificación que tienen las empresas que proveen servicios o empresas turísticas o hoteles, restaurantes. Pues
Para todo se aplica la minería de datos, con la idea de extraer esos datos valiosos, que son información que nos van a ayudar a tomar decisiones y a dar ese siguiente paso para mantenerlos competitivos dentro del mercado. ¿Okay? Esta empresa de desarrollo de software para la nube también dice que las técnicas de minería de datos son para hacer modelos de machine learning, o sea, de ese aprendizaje automático. Muy propio, es un concepto muy propio de la inteligencia artificial, pero básicamente permite que el software aprenda de acuerdo al análisis de esos patrones y va creando una base de conocimientos que le va a ayudar a hacer proyecciones o a tomar decisiones o a tomar acciones de manera automática, muy propio de la robótica también. ¿Okay? Entonces imagínense qué interesante es este término de minería de datos. ¿Okay? Y lo que nos espera en este curso. No les adelanto mayor contenido porque más adelante vamos a tener otro video donde vamos a profundizar más sobre este tema. Entonces, bueno, me encanta compartir con ustedes. Soy la ingeniera Alexandra González y vamos a compartir, a disfrutar y a aprender y a compartir experiencias también con respecto a lo que ustedes también han podido percibir sobre lo que es la minería de datos y donde han detectado que hay donde puede estar presente ese concepto. Ahí vamos a aprender de manera conjunta, ¿vale? Entonces no me queda más que despedirnos y bueno, nos vemos pronto. Bye.